Fernando, desde hace algún tiempo en la Asociación de la Prensa de Sevilla nos venimos planteando qué está pasando actualmente en el mundo del periodismo. Fundamentalmente nos preocupa la cantidad de periodistas que hay parados, la cantidad de medios de comunicación que existen, sin embargo, la falta de credibilidad que tienen ahora mismo los periodistas y los medios de comunicación. Hablar con periodistas o con intelectuales como tú que nos puedan arrojar luz sobre toda la comunidad de periodistas, para nosotros es muy importante. Es decir, quería hacerte varias preguntas, teníamos varias incógnitas que te queríamos plantear. La primera es que nunca había existido tantos medios de comunicación como tenemos en estos momentos, jamás. Prácticamente incluyendo Internet, además, ¿no? Sin embargo, el periodista y los periódicos no gozan de la buena opinión de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una mala opinión de los periodistas y de los medios de comunicación. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees tú que es esto? Bueno, primero yo creo que ahí se mezclan varios problemas, ¿no? Estamos un poco, el periodismo está, como suele decirse ahora, en una tormenta perfecta, ¿no? En que todo lo que puede ir mal se junta para que vaya mal. Yo creo que por una parte hay que separar el periódico como objeto físico, en papel, la comunicación por medio del periódico, que ha sido fundamental para la vida de muchísimos de nosotros, para nuestra información, para nuestro desarrollo intelectual, etc. Y luego el problema de la propia existencia del periodismo como tal, porque claro, yo soy de los convencidos de que los periódicos, en su formato actual, en papel, etcétera, viven sus últimos años. O sea, eso, lo mismo que no creo que pase con los libros, porque los libros son de muchos tipos muy diferentes. Y entonces, mientras que algunos ya han desaparecido, las enciclopedias, nadie compra la enciclopedia británica para llevarse a su casa hoy, pero otro tipo de libros van a continuar, alternando pues con el iBook, etcétera. Pero yo creo que el periódico en papel como tal, el diario, lo que se llamaba el diario en papel, eso ha llegado a su final. Es decir, ahora durará lo que sea, porque esos finales duran lo que sea, pero ha llegado a su final. Lo que ahora hay que salvar es el periodismo. Es decir, porque el periodismo es mucho más que los periódicos. El periodismo es una ética y una estética de la transmisión de las noticias. Es una forma de organizar el conocimiento de lo que ocurre, es una forma de distinguir entre lo accidental y lo esencial, es una forma también de interpretar y de comentar los sucesos de tal manera que lo que puede parecer a algunos irrelevante pues sea visto en su luz real, ¿no? Entonces el periodismo es lo que yo creo que hay que defender y que hay que luchar, porque claro, el periodismo es una profesión y naturalmente los periodistas necesitan poder asegurar que van a vivir de ella, ¿no? Y eso yo creo que hoy es el problema. Es decir, el problema de la credibilidad, hoy no hay una crisis de confianza en general en la sociedad, ¿no? Es lógico que la gente que está, por ejemplo, yendo a los bancos y hablando con el director del banco para asesorarse sobre cómo puede manejar sus ahorros después de las aventuras de las preferentes, etcétera, etcétera, la confianza que tienes en el banquero, la confianza que tienes en los políticos, etcétera, pues ha disminuido porque estamos viendo que, en fin, que hay muchas razones para desconfiar. Entonces, también en el caso de los periodistas, hay muchas personas, digamos, que están haciendo de periodistas y que en realidad tienen una ética y una estética, por utilizar las palabras que utilizaba antes, muy bajas, ¿no? Y entonces cualquiera es periodista con tal de que aparezca en un medio de comunicación pontificando, diciendo disparates. Y luego además hay la competencia frecuentemente desleal, ¿no?, de los blogs, de Internet. O sea, Internet va a ser el gran foco de información. Por supuesto, es decir, los periódicos van a desaparecer en papel, pero se van a ir al mundo de Internet como casi todo lo demás. O sea, muchas de las cosas que hoy tenemos fuera de Internet, dentro de 4 o 5 años los vamos a tener también dentro de Internet. Y entonces lo importante es que dentro de Internet hay que tener
dar relevancia a lo que ha pasado por unos controles, o sea, por el oficio del periodista, o lo que son sueños, delirios, disparates de un indocumentado, pero que ocupa un espacio de tal manera que al que no está preparado le puede parecer que la opinión de ese indocumentado y el editorial del New York Times pues son exactamente lo mismo de válidos y de creíbles, ¿no? De modo que ese es el problema. La lucha es por rescatar el periodismo como profesión y por lo tanto sus exigencias, sus garantías, sus miramientos también en la transmisión de las noticias, etcétera, y luego ver cómo se financia eso, porque hoy el problema de los periódicos es que ni venden periódicos porque ya no hay publicidad para ellos, y en la red todos los medios que se han buscado para pagar la publicidad dentro de la red, etcétera, etcétera, para organizar el financiamiento de los periódicos dentro de la red, pues de momento ha fracasado, o sea, o han dado unos resultados muy pobres. Entonces, ese es el reto actual, ¿no? ¿Qué mal han hecho los periodistas para que llegara a este momento? Bueno, unos lo han hecho peor y otros lo han hecho mejor, y sobre todo ha habido una degradación del gusto del público pues, por ejemplo, en medios como la televisión, ¿no? Es decir, en la televisión han desaparecido los programas de debate mínimamente fiables y se han sido sustituidos por programas más bien de escándalos, etcétera, ¿no? Aunque parezca imposible, yo hace poco, precisamente a raíz de la recuperación de esta horita, que es una horita escrita para la televisión hace 25 años, en la época en que dirigía la televisión Pilar Miró, en aquella época la televisión española tenía 2 programas de teatro prime time en todas las semanas. Una es que Estudio 1, que eran obras clásicas, y otras A través del espejo, que eran obras escritas solo para televisión. Hoy, plantear ese programa o cualquier programa cultural, tanto la televisión pública como las privadas, es como bueno, llaman a los guardias de seguridad para que te saquen del local creyendo que te has vuelto loco. Entonces, claro, todo eso ha llevado a una degradación, ¿no?, de la gente. Es decir, hoy lo que se precia es el escándalo, el estruendo, y no la ponderación. Es decir, o sea, esa tendencia que por otra parte es habitual en pueblos poco educados, como es el español, porque desgraciadamente España es un pueblo de una educación muy baja. O sea, solamente hay que ver que nuestros resultados en PISA son los peores, y en cambio tenemos las tasas de piratería digital más altas de toda Europa. O sea, es decir, eso califica la educación de un pueblo, que como el nuestro. Entonces lo que se valora más es el que da más gritos, el que dice la barbaridad más grande, el que propone el disparate. Bueno, no hay más que pasearse un poco por Twitter, que es el tontódromo nacional más grande que se ha hecho, y que además, curiosamente, recibe una atención y o sea, como si realmente fuera Einstein y Kafka los que están escribiendo todos los días en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, eso ha ido degradando el sentido de lo que es la información. O sea, cualquier intento, digamos, de ponderar o de decir, bueno, habrá que mirar las cosas desde un pro y un contra, todo eso es visto como una traición al espíritu humano, porque lo que tiene que hacer es lanzarse a degüello, sea degüello hacia la derecha o sea degüello hacia la izquierda, ¿no? En otro tema que nos preocupa es el acaparamiento que está haciendo determinados grupos financieros de la propiedad de los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, pero le está sirviendo para defender sus intereses allá donde estén, ¿no? ¿Qué pueden hacer los periodistas para defenderse de esto? Bueno, claro, los periódicos son empresas, eso es evidente, y eso además se sabe desde el principio. No, esto no es los grandes dueños de periódicos tradicionales en España, los Urgoiti, todos esos han sido personas financieras. Lo que pasa es que es verdad que muchos de ellos tenían además un espíritu público, un espíritu, etcétera, aunque cada uno de ellos tenía sus intereses. ¿Pero se puede decir que tiene un espíritu vocacionalmente público? Bueno, eso es mucho decir. Yo creo que el dinero tiene intereses, y luego a veces esos intereses no excluyen. En fin, no todo el mundo quiere hacer dinero con la trata de blancas, vamos, quiero decir, o sea, que hay gente que efectivamente tiene interés y deseo de lucro, etcétera, etcétera, pero también pues puede tener cierto buen gusto, o estar convencido de que un país mejor educado, etcétera, le conviene a la gente, porque hay personas que si piensan 5 minutos, piensan que un país en donde la gente lea, en donde la gente se prepare, en donde la gente tenga un cierto criterio propio, beneficia a todo el mundo, sobre todo los que estamos vendiendo contenidos, porque claro, nosotros el periodismo, etcétera, vende contenidos, y tenemos que insistir en que nosotros somos los que estamos aportando contenidos. El medio está ahí, los medios están ahí, internet, lo que sea, pero
los contenidos los aportamos personas especializadas. Evidentemente, cada vez más esos grandes financieros que han llevado los periódicos van a ir desapareciendo y van a ser sustituidos por otro tipo de poderes fácticos. ¿Crees que van a ser cambiados? Hombre, van a ser porque los financieros hoy no tienen interés en tener un periódico, porque los periódicos venden muy poco, los lee muy poca gente, no tienen tirada, entonces ¿para qué vas a invertir en eso? Es compraros un caballo cojo, ¿comprendes? No. La gente, hoy los dueños de información son los grandes servidores de Internet, los Google, etcétera, que son los verdaderos piratas en el sentido más vasto del término, o sea, los que controlan verdaderamente la publicidad. Entonces el peligro hoy es cómo se preserva la independencia. Por una parte parece que Internet propicia la posibilidad de la opinión y de la independencia, porque personaliza mucho a las personas y hace más accesible la posibilidad de tener una página. Pero claro, por otra parte, esa independencia también, para que sea reconocible, para que no se pierda en ese mar de contenidos, etcétera, pues también es una lucha complicada. O sea, cada época ha tenido sus retos, ¿no? Los periodistas en el siglo XIX tenían miedo de recibir palizas de los nobles cuando esperaban a la puerta de la redacción si se habían metido con alguien. No hay más que leer las crónicas de la época para saber que los periodistas eran los más dados a duelos, etcétera, etcétera, porque todo el mundo les desafiaba en duelos, se habían dicho no sé qué que molestaba uno a otro. Bueno, eso es una constante. A través del siglo XX, desgraciadamente, los periodistas han padecido persecuciones, encarcelamientos, etcétera, etcétera, y hoy siguen cayendo víctimas en los regímenes dictatoriales, en los conflictos bélicos, etcétera. O sea, esos problemas no son nada especial, nada único. Lo que pasa es que, como todos los seres humanos, nosotros siempre pensamos que a nosotros nos ha tocado lo peor y que antes estaba todo el mundo muy cómodo y muy bien y nosotros en cambio estamos muy mal, cuando en nuestro caso desde luego no es así. Sin embargo, Fernando, muchos compañeros y grandes escritores, grandes plumas, echados de los periódicos, expulsados de los periódicos, despedidos de los periódicos y de medios de comunicación, se están agrupando y están haciendo a través de Internet su ejercicio de su profesión, ¿no? ¿Tú crees que esta es realmente una salida para mantener la independencia del periodismo? Hay que luchar por buscar esas alternativas. Además, son demasiados lo que hay. La noticia en cuanto noticia, es decir, esa visión que algunos todavía, los viejos, tenemos de que las noticias llegan con el desayuno y el croissant por la mañana, ¿no? Es decir, como si hasta las 9:15 no pasa nada, luego a las 9:15 llegan las noticias y luego ya hay pausa hasta el telediario de mediodía o hasta la noche, ¿no? Bueno, esos son visiones anticuadas. Hoy el periodismo es online, sabemos que están ocurriendo y llegando noticias permanentemente y nadie prescinde de esas noticias, ¿no? De modo, y además las noticias están ahí, o sea, todo el mundo se va a enterar. Ya la idea de la exclusiva del periodista cada vez es un poco más... En cambio, las interpretaciones, la experiencia con que el periodista lee esa noticia que ha leído todo el mundo, pero él la lee de otra forma diferente, la presenta de otra forma distinta, la comenta y la contextualiza de forma distinta. O sea que hoy yo creo que los contenidos, esos contenidos que solo pueden aportar personas con experiencia, con conocimientos, que hayan viajado, etcétera, eso cada vez va a ser más valioso. Y por lo tanto yo creo que, en fin, dentro de que evidentemente habrá que crear cuáles son también los vínculos para que ese trabajo sea remunerado y para que pueda permitirse el lujo la persona de tener un ocio y dedicarse a él, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Es una pregunta un poco particular. ¿Qué medio utilizas tú para informarte? Bueno, yo primero soy todavía de la generación de los que leen periódicos. Entonces yo, cuando me despierto a primera hora tempranito por la mañana, primero me leo los periódicos en el iPad. Y luego me levanto, bajo, me voy al kiosco, me compro los periódicos y los vuelvo a leer en papel. De modo que lo que he hecho es multiplicar el tiempo que dedico a los periódicos. Pero yo normalmente esa es la vía y luego procuro, pues, tengo mis blogs de amigos fiables que me parecen interesantes. Por supuesto, por salud y higiene mental me abstengo de Twitter, YouTube, etcétera, esas cosas que no hacen más que hacer perder el tiempo y estropean el gusto de la gente. Y luego, pues, bueno, ya las otras vías de información son los libros, etc. ¿Y hay algún medio especial que te dé más confianza? Bueno, yo creo que lo que me da confianza es leer varios periódicos distintos. Es decir,
todos los periódicos, empezando por el que escribo yo, son sectarios. Todos los periódicos son capillas y todos los periódicos tienen devociones y tienen sus santos en una cina y un demonio colorado en esto. Entonces la única forma de combatir esa impresión absurda es leer varios. Entonces los demonios colorados de uno son santos en el otro y los santos de uno son demonios colorados en el otro. Si tú eres una persona con cierta experiencia y con cierto criterio, sacas tu media, ¿no? De ahí. Y yo siempre incluso he defendido la idea de que en el bachillerato debería haber una asignatura de lectura de periódicos, ¿no? Que enseñara a la gente a decir, o sea, simplemente comparando, a decir, mire, usted esta misma noticia que ha ocurrido, se la dan este titular y este titular y este titular y este titular. Entonces, enseñar cómo cada uno de esos titulares es una mirada distinta y cómo el lector que no quiera dejarse llevar exclusivamente por una vía tiene que aprender a hacer una media entre los titulares. Voy a poner. Sí. Estamos lejos de eso, ¿eh? Yo creo, ya te digo yo, pero eso creo que es una formación personal, ¿eh? No es, o sea, los periódicos y tal van a seguir siendo sesgados. De hecho, en algunos países incluso ponen su filiación. Es decir, en Italia, por ejemplo, yo acabo de venir hace poco, pues unos ponen pues semanario o diario católico, otros ponen diario comunista, otros ponen... O sea, que no engañan a nadie. Es decir, bueno, nosotros tenemos una visión y estamos tratando de presentar las cosas así. Entonces, si a usted le interesa esto o contrastarlo con otros, pues tiene que comprar otros. Pero claro, eso ya es por eso digo que eso es un trabajo de personas educadas. O sea, el mundo no hay que intentar que sea el mundo el que cambie para que las personas, aunque sean unos brutos y redentos, se muevan por él con facilidad, sino que hay que cambiar y educar a las personas para que aunque el mundo esté lleno de trampas y de engaños y de tentaciones, se puedan mover en él. Bueno, me estoy imaginando demasiadas cosas. Me gustaría conocer tu opinión sobre la importancia del derecho de información y la libertad de expresión en una sociedad democrática. Hombre, una sociedad democrática está hecha por personas que tienen que tomar decisiones. Es decir, lo característico, hoy en España uno de los frutos de esa mala educación que desgraciadamente tenemos es que se cree que por un lado hay los políticos y por otro lado los ciudadanos. O sea, que son cosas diferentes, que los políticos son gente que ha venido en una nave espacial para amargarnos la vida y que nosotros, el pueblo, somos todos buenos, somos todos... Se ve esas versiones ridículas de la crisis, como si aquí solamente los banqueros y no sé qué hubieran sido malos y el resto de los ciudadanos, corderos que llevan a matar. Bueno, hace falta tener conciencia todo el mundo de que todos somos políticos en una sociedad como esta y de que un político para funcionar bien tiene que estar informado. Y la información es no un derecho, es una obligación de los ciudadanos. Es decir, a veces te escandaliza cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de la Constitución Europea, etcétera, ¿no? La gente decía, es que no nos lo han explicado bien. Oiga, pues entérese, porque cuando llega el Mundial de Fútbol, no viene nunca del bosque, casa por casa, a explicarle a la gente quién va a jugar y quién no va a jugar, y que todo el mundo se entera divinamente y todo el mundo se entera al minuto de quién está lesionado, de quién milita. Entonces, si uno puede enterarse de todo lo que acontece en el Mundial de Fútbol, también y con más razón puede enterarse de lo que va a pasar en la Europa, que es en la parte del mundo en la que uno no estamos haciendo nuestra vida política. Entonces, la información es una obligación y las personas tienen una obligación de, en la medida de lo posible, claro, todos tenemos muchas limitaciones, pero en la medida de lo posible de estar informados de la mayor cantidad de cosas posibles y si no, de tener unos puntos de referencia fiables para cada uno de nosotros que, mire, yo que no entiendo una palabra de economía, pero cuando quiero saber algo, tengo personas o libros o periódicos que fiables para mí en un campo en el que yo no conozco. Mientras que en otros pues me puedo valer más por mis propias luces, ¿no? De modo que eso es lo que hace falta. Entonces, el derecho, claro, naturalmente, o sea, es decir, engañar a la gente es un pecado de lesa democracia y todo lo que favorezca la información, el derecho, está favoreciendo la democracia, porque sin información, sin debate, sin libertad de expresión, una libertad que como todas tiene sus cauces y sus pautas, claro, pero sin una libertad de expresión no puede haber democracia.